Un anciano que pensaba que su hijo lo llevaba a una residencia de ancianos sale del coche y se queda completamente atónito. ¿Qué vio? Este conmovedor giro que te dejará sin palabras. Por favor, comenta desde dónde lo estás escuchando. Y si te gustan este tipo de historias, suscríbete para escuchar más narraciones. Roberto Morales, un viudo de 72 años, estaba en silencio en su pequeña habitación de Austin, Texas, mirando por la ventana las bulliciosas calles de la ciudad. Siempre había sido un hombre orgulloso, un hombre que valoraba su independencia, pero ahora su cuerpo se había debilitado, su memoria se había vuelto más confusa y su corazón más pesado. Roberto, que vivía con su hijo Alejandro y su nuera, Mariana, se sentía como una sombra de el hombre que solía ser. Roberto tenía un plan. Había decidido que ya no quería ser una carga. La culpa lo carcomía cada vez que veía la habitación de su nieto, que ahora ocupaba él las despedidas rápidas que le daba su familia, antes de irse a trabajar y las comidas que les traía Teresa, su vecina. La idea de mudarse a un hogar de ancianos le parecía menos un exilio y más un alivio para todos. Pero bajo su estoicismo exterior, Roberto anhelaba algo que no podía nombrar. Numbers solo se sentía olvidado, se sentía innecesario. La vida de Roberto no siempre había sido así. Su mente a menudo se remontaba a San Antonio, donde él y su difunta esposa, Sofía, construyeron una vida juntos en su pequeña casa de madera. Sofía había traído calidez a su mundo y su risa resonaba en cada rincón de su casa. Roberto había adoptado a Alejandro cuando se casó con Sofía. El niño no era suyo de sangre, pero desde el primer momento en que Alejandro le llamó papá, Roberto se comprometió a darle todo. Juntos convirtieron una modesta casa en un santuario lleno de amor, trabajo duro y alegrías sencillas. Roberto había sido un hombre de la tierra que cuidaba su jardín con la ayuda de Palomo, su fiel caballo, pero todo eso cambió la noche del incendio. Una tarde, Roberto encendió una vela para combatir la oscuridad cuando un apagón dejó su casa sin luz, agotado por un día de cosecha de patatas con palomo. Se quedó dormido en el sofá. Cuando se despertó, el aire estaba cargado de humo. Los vecinos derribaron la puerta y lo sacaron a un lugar seguro, pero la casa, sus recuerdos, las pertenencias de Sofía y su vida en común quedaron reducidos a cenizas cuando Roberto despertó en el hospital. 24 días después, los médicos le dijeron que había tenido suerte de sobrevivir, pero él no. Se sentía afortunado, se sentía vacío. Cuando Alejandro lo llevó a Austin para recuperarse, Roberto dejó atrás no solo su hogar, sino también un pedazo de su alma. La vida en casa de Alejandro no era lo que Roberto había esperado. Alejandro y Mariana estaban ocupados con el trabajo y parecían distantes, dejando a Teresa, la vecina, que se ocupara de sus comidas y necesidades. Aunque Teresa era amable, no sé, guardaba sus opiniones. No te quieren, aquí Roberto le dijo un día sacudiendo la cabeza. Es lo mismo en todas partes. Una vez envejecemos, nuestros hijos no quieren ocuparse de nosotros. Sus palabras lo perseguían en su cumpleaños. Roberto se sentó solo con un trozo de pastel que Teresa le había dejado. Alejandro y Mariana le habían deseado
Feliz cumpleaños esa mañana, pero no se quedaron a celebrarlo. La soledad era asfixiante. Roberto no podía soportarlo más. Una noche acorraló a Alejandro. Llévame a una residencia de ancianos, dijo con firmeza. Vende mi terreno de San Antonio y paga lo que cuesta. No quiero ser una carga para ti ni para Mariana. Papá, ahora no, respondió Alejandro con un suspiro. Hablaremos de ello más tarde. He tenido un día muy largo. La frustración de Roberto estalló. Si tú no lo harás, lo haré yo. Encontraré una residencia de ancianos yo mismo. Alejandro se limitó a darle una palmadita en hombro y se marchó, dejando a Roberto, sintiéndose más invisible que nunca. Los días se convirtieron en semanas y la alegría de Roberto por que lo llevaran a una residencia de ancianos pareció desvanecerse en el aire. Cada noche se sentaba en el borde de la cama y miraba la fotografía gastada de Sofía que guardaba. En su cartera le susurraba disculpas por la carga en la que se había convertido y su corazón se sentía más pesado con cada día que pasaba, día que pasaba. El silencio en la casa de Alejandro y Mariana amplificaba su soledad. Entonces, una luminosa mañana de sábado, todo cambió. Alejandro entró en la habitación de Roberto, con una camisa blanca impecable, un par de pantalones cuidadosamente doblados y un juego nuevo de artículos de aseo. Mariana le siguió, con toallas limpias y sábanas metidas. Bajo el brazo. Haz las maletas, papá, dijo Alejandro con voz firme, pero impronunciable. Vamos de viaje. Roberto se quedó paralizado, con las manos temblorosas mientras agarraba la fotografía. Las palabras resonaban en sus oídos, llenándolo de una mezcla agridulce, de alivio y tristeza. Por fin, pensó, se lo llevaban. Asintió en silencio, sin atreverse a mirar a Alejandro a los ojos, temeroso de que pudiera ver lástima, o peor aún, culpa. Rápidamente hizo las maletas, doblando metódicamente, pocas prendas con precisión. Su corazón se encogió al colocar la fotografía de Sofía encima del montón y cerrar la maleta, con una determinación que sonó como un adiós. El viaje en coche comenzó en silencio, con el zumbido del motor como único sonido. Roberto se sentó en el asiento trasero, agarrando con fuerza su maleta, y con los nudillos blancos, Alejandro conducía con la mirada fija en la carretera, mientras Mariana miraba por la ventana con una pequeña sonrisa en los labios. Para Roberto, su sonrisa parecía fuera de lugar, un atisbo de alegría en lo que él creía que iba a ser un día sombrío al salir de los límites de la ciudad de Austin. Los imponentes rascacielos de las bulliciosas calles dieron paso a colinas onduladas y extensas tierras de cultivo. El paisaje parecía difuminarse, pero para Roberto Swing, cada detalle se destacaba vívidamente. Las cercas desgastadas que bordeaban la carretera, los grupos de flores silvestres que salpicaban los campos, los viejos robles que se alzaban ocasionalmente contra el cielo, las vistas. Le recordaban sus días de juventud, cuando conducía con Sofía por él campo y sus risas llenaban el aire mientras imaginaban envejecer. Juntos, los pensamientos de Roberto se adentraron más en el pasado y recordó la risa de Sofía, la forma en que brotaba de ella cuando le contaba uno de sus chistes malos.
Recordaba los primeros pasos de Alejandro, cómo su pequeño tropezaba y caía en sus brazos, sus risitas, resonando por toda la casa, y recordaba su jardín en San Antonio, él, olor a tierra rica de la tierra recién removida, mientras él y Palomo trabajaban codo con codo para nutrir sus cultivos. Dejaba escapar un suspiro tembloroso y se le llenaban los ojos de lágrimas. No solo estaba dejando atrás a su familia, estaba dejando atrás toda una vida de recuerdos, un hogar que ya no existía, y los sueños que él y Sofía habían compartido en su día. Alejandro miró a Roberto por el retrovisor y se fijó en que el anciano se estaba secando los ojos con un pañuelo. ¿Estás bien, papá?, le preguntó con tono casual pero preocupado. Roberto se guardó rápidamente el pañuelo en el bolsillo y asintió con la cabeza. Ve a ver a M, dijo. Solo está cansada, Mariana. Ya casi hemos llegado. Te sentirás mejor. Mariana se giró en su asiento y le sonrió con ternura. Zrenia, papá, preguntó en tono casual, pero preocupado. Roberto se guardó rápidamente el pañuelo en el bolsillo y asintió con la cabeza. Sí, solo estoy cansado. Mariana se dio la vuelta en su asiento y le sonrió con dulzura. Ya casi hemos llegado. Pronto te sentirás mejor. Roberto volvió a sentir, con un nudo en la garganta. Ya casi estamos. Resonaban en sus oídos. Era una promesa de alivio o la confirmación de su mayor temor mientras el coche subía por una carretera sinuosa rodeada de densos árboles. Roberto se dio cuenta de que ya no reconocía la zona. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No había casas ni señales de civilización, solo alguna que otra abertura entre los árboles, por donde la luz del sol se filtraba a través de la carretera, que parecía interminable y se extendía hacia un solitario horizonte. Tragó saliva con dificultad y apretó con fuerza la maleta que llevaba en las manos. ¿A dónde?, preguntó con la voz ligeramente quebrada. Ya lo verás, respondió Alejandro, en tono críptico, con una leve sonrisa en los labios. La mente de Roberto se llenó de posibilidades. ¿Acaso ese camino conducía a una residencia de ancianos aislada, lejos de la ciudad? Era esa su forma de dejarlo atrás, fuera de la vista y de la mente. El coche finalmente redujo la velocidad, crujiendo sobre la grava se adentraba en un claro. Alejandro apagó el motor y se volvió hacia Roberto con expresión impenetrable. Ya estamos, papá. Roberto dudó con el cuerpo, rígido, mientras Alejandro salía y abría la puerta trasera. Ayudó a Roberto a salir del coche, guiándolo con delicadeza mientras Mariana cogía la maleta. Roberto se ajustó las gafas, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y entrecerró los ojos contra la luz del sol, esperando ver la fachada gris y apagada de una residencia de ancianos. En su lugar, se le cortó la respiración al ver, ante él, una casa que reconocía demasiado bien, su casa, pero no era él. Esqueleto carbonizado y ennegrecido que había visto por última vez, sino que estaba completamente restaurada, reluciente, como si la hubieran arrancado de sus recuerdos y devuelto a la vida. La pintura blanca brillaba bajo la luz del sol. Las barandillas del porche eran robustas y nuevas, y las ventanas brillaban con una claridad que parecía surrealista. Las rodillas de Roberto se doblaron y Alejandro lo agarró rápidamente con cuidado. Papá,
dijo en voz baja. ¿Qué es esto? Roberto tartamudeó. Su voz apenas era un susurro. Alejandro sonrió con los ojos brillantes. Bienvenido a casa, papá, mientras Roberto se paraba frente a la fachada reluciente de su casa reconstruida. Las piernas le temblaban y se agarró al brazo de Alejandro para apoyarse. No era solo la casa, era la vida que representaba, una vida que creía que se había convertido en cenizas junto con sus vigas de madera. Parpadeó rápidamente tratando de convencerse de que no era un sueño. Entra, dijo Alejandro con suavidad, conduciéndolo hacia el porche. Mariana lo siguió con su maleta. Roberto dudó un momento, pasando los dedos por la barandilla lisa y recién pintada. Elección. Olor a pino y barniz llenaba el aire. Cada paso que daba en el porche le parecía surrealista, como entrar en un recuerdo que había resucitado. La puerta principal se abrió con un chirrido, revelando el interior. Roberto se quedó sin aliento. La distribución le resultaba familiar, pero todo parecía nuevo. Suelos de madera pulida, paredes pintadas en tonos suaves y cálidos y muebles que evocaban el encanto acogedor que él y Sofía habían creado juntos en la repisa de la chimenea, una única fotografía enmarcada le llamó la atención. Una foto de él y Sofía el día de su boda, sus sonrisas congeladas en el tiempo. La voz de Roberto se quebró cuando se volvió hacia Alejandro. Alejandro le hizo un gesto para que se sentara en su viejo sillón, restaurado y retapizado con la misma tela que Sofía había elegido en su día. Papá, nunca pensamos enviarte a una residencia, comenzó con la voz cargada de emoción. Sabíamos lo mucho que significaba esta casa para ti, así que cuando se quemó nos propusimos reconstruirla. No pudimos decírtelo porque queríamos que fuera una sorpresa, intervino Mar con la mano apoyada sobre el hombro de Roberto. Usamos el terreno que tanto te gustaba como cimientos para algo nuevo. Los vecinos también contribuyeron. Todos querían ayudar. Alejandro buscó en un cajón y sacó un sobregastado. ¿Te acuerdas de esos papeles que firmaste hace meses? Roberto asintió con el ceño fruncido. Dijiste que era para vender el terreno. Alejandro negó con la cabeza y esbozó una pequeña sonrisa en los labios. No, papá, eran permisos de construcción. Necesitábamos tu aprobación para empezar a reconstruir. Cada clavo, cada viga, es todo para ti. Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas y le faltó el aliento. Pensé que lo había perdido todo, Sofía, esta casa, todo. Alejandro le entregó un grueso álbum de fotos, con los bordes ligeramente chamuscados, pero intacto. No todo, papá, mira. Las manos de Roberto temblaban mientras abría el álbum. En su interior había fotografías que habían sobrevivido al incendio, fotos de él y Sofía bailando en su aniversario, de Alejandro de bebé dando sus primeros pasos y de Sofía plantando flores en el jardín. Las páginas olían ligeramente a humo, pero las imágenes eran vívidas, rebosantes, de vida. Roberto pasó los dedos por una fotografía de Sofía sosteniendo una cesta de verduras recién cosechadas, con sonrisa radiante. A ella le encantaba ese jardín, murmuró con lágrimas cayendo sobre la página, justo cuando pensaba que su corazón no podía soportar más. Un sonido familiar llegó a sus oídos, un suave whinny resonó.
desde fuera, sacando a Roberto de su enfermedad. Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. ¿Es eso? Alejandro sonrió y señaló hacia la puerta. Ven a ver. Roberto se arrastró hacia el porche, con el corazón latiéndole con fuerza. Allí, atado a un poste recién construido cerca del jardín, estaba Palomo, su querido caballo. El pelaje del viejo semental brillaba a la luz del sol y tenía la crin recién cepillada. A Roberto se le cortó la respiración cuando Palomo soltó otro Winnie y pateó el suelo como si lo estuviera llamando. Roberto exclamó con lágrimas corriendo. Libremente bajó los escalones tan rápido como le permitieron sus piernas. El caballo giraba la cabeza reconociendo a su viejo amo al instante. Roberto envolvió los brazos alrededor del cuello de Palomo, enterrando su cara en el animal. Hombre, estás vivo. Pensé que también te había perdido. Mariana se unió a Alejandro en el porche, observando el emocionante reencuentro. Lo encontramos unas semanas después del incendio, explicó EXP. Había vagado por las afueras del pueblo y los vecinos lo cuidaron hasta que pudimos traerlo de vuelta. Roberto se quedó allí un largo rato, acariciando suavemente el lomo de Palomo, el calor del cuerpo del caballo, la solidez de la casa, detrás de él y la presencia de su familia lo llenaron de una profunda y inquebrantable paz. Se volvió hacia Alejandro con la voz ahogada por la gratitud. Hicisteis todo. ¿Esto por mí? Preguntó Roberto con voz temblorosa. Alejandra asintió. Has hecho tanto por mí, papá, por nosotros. Esto es solo una pequeña forma de demostrarte cuánto te queremos. Roberto negó con la cabeza, abrumado. Esto no es pequeño, mijo, esto es todo. Esa noche, mientras el sol se sumergía bajo el horizonte pintando el cielo de tonos, naranjas y rosados, Roberto se sentó en el porche, con Alejandro y Mariana. Palomo pastaba tranquilamente en el patio y el lejano sonido de los grillos llenaba el aire. Roberto apretó el álbum de fotos contra su pecho con una sonrisa en los labios por primera vez en años. Se sentía completo. Su corazón, antes pesado por la pérdida y la soledad, ahora rebosaba de alegría. El hogar que pensaba que había perdido para siempre le había sido devuelto no solo en ladrillos y madera, sino en amor, esfuerzo y familia. Estaba equivocado, dijo Roberto en voz baja, rompiendo el silencio. Pensaba que era una carga, pero me has demostrado que soy todo lo contrario. Alejandro se acercó y tomó la mano de su padre. No eres una carga, papá. Zrenia, eres nuestro pilar. Roberto miró a su hijo, luego a la casa y luego a Palomo, que pastaba tranquilamente por primera vez en años y se permitió creerlo, abrumado por la gratitud. Roberto abrazó a Alejandro con fuerza. Lo siento mucho, mijo, dijo. Dudé de ti y pensé que no te importaba. Alejandro negó con la cabeza. Nunca has sido una carga, papá. Solo queríamos darte el hogar que amabas. Te lo mereces. Esa noche, Roberto desempacó en su hogar reconstruido con el corazón, lleno por primera vez en años, mientras el sol se ponía en el horizonte y proyectaba un resplandor dorado sobre la casa recién reconstruida. Roberto se encontró de pie en el medio de la sala con la mirada, revoloteando de esquina en esquina cada detalle, cada tabla, cada fotografía en
La pared hablaba de amor, dedicación y él, compromiso inquebrantable de un hijo con su padre. Alejandro estaba de pie a su lado, con una sonrisa tranquila en el rostro. Mariana se había excusado para preparar la cena, dejando a los dos hombres solos en el espacio, que albergaba décadas de recuerdos. Roberto sintió un nudo en la garganta. Se volvió hacia Alejandro con la voz temblorosa. Mi hijo, yo no sé qué decir. Dudé de ti. Pensé que no te importaba, que querías deshacerte de mí. Los ojos de Alejandro se suavizaron y dio un paso adelante, colocando una mano firme pero suave sobre el hombro de su padre. Papá, nunca has sido una carga ni una sola vez. Todo lo que hicimos, todas las noches en vela, todos los fines de semana, dedicados a construir esta casa, fue porque te queremos, porque te mereces ser feliz. La sinceridad en la voz de Alejandro fue como un bálsamo para el espíritu herido de Roberto. Abrumado por la emoción, Roberto atrajo a su hijo hacia sí y lo abrazó con fuerza, como si soltarlo fuera deshacer todo, como si ese abrazo pudiera transmitir la gratitud que no podía expresar con palabras. Lo siento mucho, susurró Roberto con la voz ahogada contra el hombro de Alejandro. Dejé que mis miedos y mi soledad me cegaran. Debería haber confiado en ti. Alejandro se apartó, lo justo para mirar a su padre a los ojos. Has hecho tanto por mí, papá. Tú me criaste, me quisiste y me diste una vida que nunca habría tenido sin ti. Esto es lo mínimo que podía hacer por ti. El momento se prolongó, cargado de palabras no pronunciadas. Alejandro señaló el viejo sillón cerca de las chimeneas, el mismo sillón en el que Roberto había pasado innumerables tardes leyendo o simplemente contemplando las estrellas a través de la ventana. Ven, siéntate. Papá, hay más. Roberto se sentó, sus dedos rozaron los reposabrazos. El sillón había sido retapizado, pero todavía conservaba la misma comodidad, la misma familiaridad. Alejandro se arrodilló a su lado y metió la mano en el bolsillo sacando un pequeño libro encuadernado en cuero. Alejandro, esto es un diario que Sofía escribía. Lo encontré mientras ordenaba algunas de las cosas que conseguimos salvar del incendio. Las manos de Roberto temblaban mientras abría el diario. Las páginas estaban amarillentas, pero intactas, llenas de la letra cuidada de Sofía. Mientras leía sus palabras, parecía que éstas saltaban de la página y envolviéndolo como un cálido abrazo. Ella había escrito sobre su vida, juntos, su amor por él y sus sueños, para su familia. Quería que esta casa siempre se sintiera como un hogar. Alejandro dijo, en voz baja, pensé que deberías tenerlo para que su voz siempre pueda estar contigo. La visión de Roberto se nubló cuando las lágrimas llenaron sus ojos. Gracias, dijo con voz entrecortada. Esto lo es todo para mí. Más tarde, esa noche, después de cenar, Roberto comenzó a deshacer las maletas que Alejandro y Mariana le habían dejado para instalarse, prometiendo volver al día siguiente con provisiones para ayudarle a empezar con su jardín. Cuando Roberto abrió la maleta, sintió una extraña sensación de paz que lo invadió. Sacó sus viejos marcos de fotos y los colocó con cuidado.
Sobre la repisa de las chimeneas, una foto de Sofía. Sonriendo en su jardín, ocupaba el centro. Del escenario, su presencia anclaba la habitación. A continuación, colocó pequeños recuerdos. Uno, pájaro de madera tallado que Sofía le había regalado una vez, una llave de latón de la casa original y un reloj que había, perteneciente a la familia durante décadas, cada objeto, con una historia, un recuerdo que ahora se entrelazaba con este nuevo capítulo de su vida, mientras Roberto seguía deshaciendo las maletas. Se encontró una pequeña caja en el fondo de su maleta. Dentro había un sobre dirigido a Alejandro. Era una carta que había escrito semanas atrás durante una de sus noches más solitarias en Austin. En ella se disculpaba por ser una carga y le pedía a Alejandro que lo perdonara por los problemas que le había causado. Roberto sostuvo la carta en sus manos durante un largo rato antes de romperla en pedazos. No hay más dudas, se dijo en voz baja. Alejandro me ha demostrado que el amor no cuenta las cargas, solo cuenta las bendiciones. Antes de retirarse a dormir, Roberto salió al porche. El aire era fresco y llevaba el ligero aroma de la tierra y las flores silvestres. Palomo estaba pastando cerca y levantó la cabeza cuando Roberto se acercó. Le pasó mano por el lomo del caballo y le habló, como si nunca se hubieran separado. Estamos en casa, Palomo, dijo Roberto con una sonrisa, y es mejor de lo que jamás podría haber imaginado. Las estrellas titilaban en el cielo, y su luz se reflejaba en las ventanas relucientes de la casa. Por primera vez en años, Roberto se sintió verdaderamente en paz. Había pensado que lo había perdido todo, a su esposa, su hogar, su propósito, pero esa noche se dio cuenta de que había ganado algo aún más grande, el conocimiento de que era amado profundamente y de manera incondicional. Mientras caminaba hacia atrás y cerraba la puerta detrás de él, se detuvo un momento para escuchar el silencio de la casa. No era el silencio de la soledad, era el silencio de pertenecer. Los fines de semana se convirtieron en un momento de alegría, ya que Alejandro y Mariana visitaban con regularidad. Roberto cuidaba su jardín y atendía a Palomo, redescubriendo la pieza que creía perdida para siempre. Mientras algunos padres ancianos son abandonados o enviados a residencias de ancianos, el amor y la comprensión pueden crear milagros. Alejandro puede que no fuera el hijo biológico de Roberto, pero el vínculo que compartían era inquebrantable, un testimonio del poder de la familia. ¿Qué opinas de la decisión de Alejandro de reconstruir la casa de su padre en lugar de enviarlo a una residencia de ancianos? ¿Habrías hecho lo mismo o lo habrías manejado de otra manera? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Me encantaría saber qué piensas sobre esta conmovedora historia. Por favor, dale a me gusta si te ha gustado esta historia y nos vemos en el próximo video.